Hola Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo hola, estáis? ¿qué tal? ¿Cómo lo estáis llevando? Bien, pues bien, un día Qué más. alegría veros. Un día más, un día más. ¿Cuánto tiempo sin verte, Santi? Ya. Bueno, ya queda poquito, o eso parece al menos. A ver si todo mejora y se soluciona ya toda la Sí, cosa y podemos vernos físicamente. seguro que sí. Eso estaría bien ya. Estaría bien. Bueno, pues estamos con Alberto y con Gonzalo de la editorial Dos Bigotes en esta nueva edición de Diálogos por la Diversidad y hoy vamos a hablar un poco de literatura LGTB y también un poco de cultura, a ver qué nos podéis contar. Alberto y Gonzalo tienen una editorial que fundaron ¿en qué año? Porque hace ya unos cuantos años, 2014, que hace además no eran 6. unos buenos años para montar una No, empresa, es decir, estábamos cumplimos. en plena crisis. Eso ¿Cómo fue un es, hemos poco? ¿Cómo lo cumplido. hicisteis? ¿Cómo surgió la Pues, idea? pues, aunque ya hemos contado la historia muchas veces, la repetimos. Trabajamos juntos en un medio de comunicación y en el verano de 2013 estábamos de vacaciones en Positano, en un pueblo de la costa de Amalfi, en Italia, y nos llamaron para despedirnos, primero a Alberto y luego a mí, junto con 20 compañeros de la redacción, y nos quedamos en la calle. Y después un poco del shock, pensamos qué podíamos hacer con nuestra vida. Trabajar de periodista en ese momento era muy complicado. Bueno, siempre lo es, pero en ese momento quizás más. Y en los meses que van, desde que nos despidieron, que fue en julio, hasta el mes de abril del año siguiente, de 2014, decidimos poner en marcha la editorial. Sí, ese verano fue como cuando decidimos lo que queríamos hacer, porque queríamos hacer un proyecto cultural también vinculado al colectivo LGTBI de algún modo. Y bueno, ese verano pensamos en montar la editorial y desde septiembre estuvimos buscando los títulos para publicar al año siguiente. Y bueno, hicimos una búsqueda y pensamos en varios proyectos y al final el primer libro salió en abril de 2014. Y justo Claro, ahora fue hemos yo... hecho, sí que Dime, hemos dime, hecho dime. 6 años y que pensábamos celebrarlo, pero tendrá que esperar porque no pasa nada. Lo hemos cumplido confinados, Bueno, no pero pasa bueno. nada, seguro que luego lo cogemos con más fuerza. O sea, Seguro, eso es seguro. seguro. Y yo recuerdo vuestros inicios, yo estaba ya en Kogan y recuerdo vuestros inicios y sé que al principio os cuesta, ¿no? Es decir, fundar algo nuevo prácticamente, porque sí que es verdad que había algunas otras editoriales, pero el concepto que presentabais también era un concepto, ¿no? De autores internacionales en muchos casos, de traer obras de otros países. Sí que es cierto que, por ejemplo, en Estados Unidos la cultura LGTB o la literatura LGTB está muy extendida, pero quizás en España nos ha faltado eso, ¿no? Lo dice, yo esto por lo menos se lo he escuchado muchas veces a Mili. De hecho, Mili ella cuenta que la idea de la librería la trajo de Estados Unidos, precisamente, ¿no? Entonces, contarme un poco cómo está en España o cómo lo veis vosotros, perdón, el sector, es decir, a nivel de literatura y no solo de literatura, ¿no? Sino un poquito más amplio, a nivel de cultura LGTB. ¿Creéis que hay inversión? ¿Creéis que hay la producción suficiente? Aunque nunca sea suficiente, ¿no? Pero a nivel comparativo con otros países, hay creadores, hay creadoras, hay, pues no sé, está cubierto. Hay gente, por ejemplo, creativa, hay autores que escriben pero que luego no pueden publicar. ¿Estas cosas se dan? Contarnos un poco cómo está el sector. Sí, bueno, pues por también hacer referencia a Mili, que tú la has nombrado, pues desde el principio de la editorial eh, hablamos con ella para pedirle consejo acerca de cómo vería crear una editorial también temática LGTBI. Bueno, Mili, para quien no lo sepa, que imagino que todo el mundo lo sabe, pero es librera de Bercana y editora de Gales, que ya en 25 años editando libros de temática LGTBI. Entonces fue como la primera persona a la que acudimos para preguntarle acerca de cómo veía ella este nuevo proyecto. Nos dijo, estáis locos, ¿qué vais a hacer? Pero sí que nos animó mucho en ponerlo en marcha. Hablamos con ella, hablamos también con G. Martín, que también es un escritor,
Y bueno, y encontramos mucho apoyo realmente al principio de la editorial y mucha gente que nos animó a llevar a cabo esta aventura. Como tú decías, Mili hace más de 20 años creó Egales porque tenía necesidad de publicar libros LGTBI para vender en Berkana, que salió o que la abrió un año antes prácticamente. Es verdad que no hay ahora esa necesidad de búsqueda de libros para publicar, porque sí que hay muchos libros y muchos autores de esta temática. Y sí que recibimos muchísimos manuscritos que nos solicitan publicar en Dos Bigotes. Es decir, que sí que hay una creación LGTBI en literatura y también extensible a otros muchos ámbitos de la cultura. Como tú decías, la representación siempre va a ser menor en comparación con pues, creadores y obras heterosexuales, pero sí que creemos que es muy necesario contar nuestra voz. Y nosotros cuando pusimos en marcha Dos Bigotes era una forma de reivindicar una cultura y una mirada LGTBI. Creemos que la cultura sí que es un buen medio para reflejar esta diversidad en la que vivimos y en el caso de los libros también una búsqueda de referentes tanto para el colectivo como gente que no es LGTBI, pero también puede descubrir en estas historias cosas con las que empatizar y descubrir cosas nuevas. Eso es como nuestro punto de partida para comenzar con Dos Bigotes. En este tiempo sí que hemos visto como una evolución en cuanto a temáticas, en cuanto a creaciones LGTBI, que nos parece también que es muy interesante. Yo creo que es un colectivo muy, muy diverso que cada vez está en constante renovación y que es muy bonito pues, visibilizar todas las sensibilidades y diversidades dentro del colectivo. A mí me parece que la función que tiene la literatura para nosotras y nosotros y nosotres es fundamental, ¿no? Porque al final se trata de trasladar esas historias que pueden ser reales o pueden ser ficción, pero que muchas veces cuando tenemos una edad temprana, sobre todo a los que tenemos ya alguna edad, nos pasó, ¿no? Pues en el colegio, en el instituto, esa forma de reconocerte, de verte en un espejo, de verte en un mundo en el que hay más personas como tú, aunque tú no lo estés viendo en la realidad, ¿no? En este aspecto, nosotros incidimos mucho en Kogan, en la parte de literatura infantil, de literatura juvenil. Yo sé que vosotros trabajáis muchos géneros, pero quería que me hicierais alguna reflexión sobre cómo influye, ¿no? Es decir, porque muchas veces se pone de manifiesto que no se cuenta en los centros educativos, por ejemplo, cuando se está hablando en historia de algún personaje LGTB, no se trata de destacar que fue LGTB, pero sí nombrarlo como de otros personajes se hablan de, pues si es un hombre de su mujer, etcétera, ¿no? En este sentido, ¿qué papel creéis que puede jugar tener una literatura juvenil, una literatura infantil dentro de las bibliotecas escolares, bibliotecas municipales y que los propios profes tengan esos recursos para un poco hacer que desde las edades más tempranas los niños y las niñas y los niños sean personas que respeten a sus compañeros y compañeras, ¿no? Sí, yo creo que es fundamental. Más hace poco hablábamos, Alberto y yo, de qué guay hubiera sido tener ahora 20 años o menos y contar con todos los referentes, o 15 años, o estar en el instituto y contar con todos los referentes LGTB que existen ahora y con toda la variedad de esos referentes que cuando nosotros éramos pequeños o adolescentes o preadolescentes es que era imposible porque no existía nada, de nada. Y ahora sí que existen, pero evidentemente va a ser necesario y ahí está donde podemos hacer algo nosotros y todas las editoriales especializadas en temática LGTB o todos los especializados en seguir ofreciendo referentes tanto para los alumnos, los alumnas o los alumnos, como has dicho, como para ese profesorado que también necesita herramientas para tratar estos temas, como también con los propios padres y madres de esos hijos o hijas o hijes que
que se van a plantear cosas y que todavía yo creo que sigue siendo, no sé si, sí, sigue siendo difícil dar ese paso, y todo el proceso de asumir tu identidad todavía sigue costando. Por mucho que hayamos avanzado, todavía sigue siendo difícil. Y en ese sentido, cuantos más referentes y cuanta más visibilidad y si esas herramientas están disponibles, mucho mejor. Claro, también lo que tú decías, Santi, que es un poco en doble dirección. Por una parte, para que todos tengamos referentes en los que vernos reflejados, y también para que todos podamos entender la diferencia y vivir en la diversidad, que pues hay que tratar todos estos temas a todo tipo de personas para que todos seamos conscientes de lo que tenemos a nuestro alrededor y de pues eso, saber respetar la diferencia y convivir con la diferencia, que yo creo cuando nosotros pues éramos pequeños había temas que nunca se trataban en la escuela, y bueno, había los típicos conflictos entre alumnos, pero quedaban ahí y no se extrapolaban a nada más. Y yo también eso está cambiando, y también es fundamental y muy importante la labor de un profesorado que sea sensible con todos estos temas. Yo creo que por fortuna se están dando pasos muy grandes, y se han dado pasos muy grandes en poco tiempo, que yo creo que, pues lo que decía Gonzalo, hace 20 años como quizás era un horizonte muy, muy lejano, incluso ni siquiera podíamos imaginar estar como estamos ahora, pero evidentemente sigue siendo complicado, sigue siendo difícil, y es verdad que ser diferente a la mayoría es un hándicap en tu vida, y más cuando eres muy, muy pequeño. Luego, lo bueno que ese hándicap lo conviertes en otra cosa, ¿no? O sí que al final, si has tenido que enfrentarte a eso, y sobre todo a una edad en la cual no tienes herramientas para hacerlo de una manera pues con mayor fuerza, luego sí que te va a valer para un futuro. Pero quizás lo mejor es que no tengas que pasar por esa experiencia de esa manera quizás tan complicada, ¿no? Y tener eso, pues tener instrumentos para comprender quién eres y para que los demás comprendan quién eres. Y nosotros también justo sí que hemos recibido en los últimos años bastantes mails de profesores que han abierto bibliotecas o un espacio de temática LGTBI en las bibliotecas, tanto para coles como para institutos, y hemos donado libros para eso, pues para que puedan acceder a estas obras, que es verdad que al final quizás pues eso, un niño, un adolescente no acude a una librería, y es muy básico que alguien le acerque este tipo de historias. A mí me parece fundamental por lo que comentabais, ¿no? De situaciones que vivimos de pequeños y de pequeñas que luego se convierten en orgullo en muchos casos. Lo transformamos en resiliencia, lo transformamos en orgullo y lo transformamos también en herramienta no solo de entender la sociedad, sino también de lucha por los derechos, por nuestros propios derechos, pero yo creo que también somos capaces de entender mucho mejor el resto de discriminaciones sociales que hay, y eso nos hace, en muchos casos, no en todos, porque ser LGTB no te hace ser comprometido, pero sí que el haber sufrido una discriminación te hace entender, o debería hacerte entender, lo que significa sufrir una discriminación, y en ese caso yo creo que estamos también formando a gente más comprometida. Pero sí que es cierto que nadie debería tener que pasar por eso, y menos en edades tan tempranas en las que no se comprenden muchas cosas y en las que muchas veces no le puedes preguntar ni a tus padres, porque esos entornos no seguros los tienes en tu propia casa, ¿no? A mí me habéis dicho una cosa que me parece fundamental, y es que esta literatura, estábamos hablando de literatura juvenil, infantil, no sea solo para las personas LGTB. Es decir, no creo que sea, yo no la entiendo, y corregirme si me equivoco, pero yo no la entiendo como un mercado hacia un determinado tipo de público que comparte ciertas características, en este caso como puede ser la orientación sexual o la identidad de género. La entiendo más como una herramienta que tiene el colectivo, las personas que tenemos, las personas LGTB, para también hacernos entender, y que mucha gente que igual no nos quiere preguntar directamente pueda coger un libro, ¿no? Y pueda decir, pues hay cosas que estoy entendiendo que no las entendía, ¿no? Esa herramienta social que es la cultura, ¿no? Muchas veces
cómo nos sirve para demostrar al resto lo que somos, quiénes somos y que merecemos todo el respeto y evidentemente los mismos derechos. A este respecto también quería preguntaros, porque yo sé que os movéis un montón, que vais a muchas ferias de libros, sí que estáis en ferias especializadas LGTB, como puede ser en El Orgullo, pero también sé que participáis en otras muchas ferias, como puede ser, por ejemplo, yo sé que estáis en Vallecas cuando hacen la feria. ¿Cómo, o sea, la gente se acerca? ¿Cómo es la reacción, ¿no? de la gente? Entiendo que os preguntarán quiénes sois, ¿no? O qué tipo de libros puedo encontrar aquí, ¿no? Y cuando se lo contáis, entiendo que tendréis de todo tipo, pero ¿habéis tenido así alguna anécdota o tanto curiosa como negativa que probablemente también os haya pasado? Contarnos un poco, ¿no? De esas experiencias en la calle. Pues yo creo que, así por hacer memoria, negativa te diría que ninguna, ¿eh? Que nunca hemos tenido ningún problema al decir lo que publicamos y encontrarnos con una respuesta, pues eso, más agresiva por parte de alguna persona que se haya acercado. Como tú dices, bueno, vivimos en Vallecas desde hace 3 años. Este iba a ser el 4.º año en que se celebrase la Feria del Libro de Vallecas, que justo coincidía, iba a empezar el 17 de abril, me parece, hasta el 2 de mayo, creo que eran las fechas que se habían manejado por parte de la Junta Municipal, y al final no se pudo hacer por el coronavirus y nos hemos sentido muy cómodos. También, bueno, vivimos en un barrio que ya es muy diverso y muy abierto, entonces es verdad que al principio de estar en la feria, pues poquita gente conocía lo que hacíamos, pero mucha gente volvía cada año a comprarnos libros a nuestra caseta de la feria porque nos descubrió en su momento y sí que le gustó lo que estábamos publicando. Y justo lo que tú dices, mucha gente viene y nos dice que le gusta lo que hacemos, pero no porque sean ellos mismos del colectivo LGTBI, sino porque tienen a un hermano que sí que lo es, a una sobrina que de repente les ha contado que es bisexual y no saben tampoco muy bien cómo llevarlo. Pues no sé, también que lo bonito de esto es, por lo que tú dices, que cualquiera puede acercarse al colectivo LGTBI a través de los libros y también seguramente es que se van a ver reflejados en las historias, porque al final los libros tratan de sentimientos universales y son historias universales que cualquiera pues eso, se puede sentir atraídos por ellas más allá de su identidad o su orientación sexual. Y tenemos también como la anécdota así como bonita que un autor que se llama Nando López publicó con nosotros una novela que se llama El sonido de los cuerpos y justo una lectora pues eso contaba que después de haber leído la novela había comprendido muchísimo mejor a su hija, que bueno, pues nos parece que es algo muy guay, la verdad. Así podemos contribuir a abrir la mente de algún modo en una pequeña parcela, pues la sociedad, pues es muy gratificante, la verdad. Pues siempre, además, haciendo balance de estos 6 años, y como antes comentabas, que evidentemente montar un negocio, y más si es en el sector cultural, imagínate lo complicado que es y que tienes muchos altibajos y hay veces que dices, pues esto no avanza y no puedo, pues no sé si voy a poder vivir de esto. Bueno, que por fortuna esa etapa ya pensamos que ha pasado, pero lo mejor de estos 6 años siempre nos ha pasado en el contacto con la gente. Tanto en ferias como pues, gente que nos ha escrito, como después de presentaciones, porque todo va un poco en esa dirección de que te das cuenta que lo que haces al final, y eso lo teníamos súper claro cuando empezamos con Los Bigotes, que tenía una función, que la literatura, no decimos que toda la literatura tenga que tener una función, pero en este caso sí que si estás especializado en la temática LGTB, sí que creemos que tiene una función social, o que sí que puede cumplir alguna función social. Y eso, toda la gente que se ha acercado durante estos años para agradecernos y para felicitarnos por lo que hacemos, y pues te das cuenta y dices, joder, pues sí que es importante publicar ciertas cosas, ¿no? Y eso es al final lo más gratificante de tener un proyecto como Los Bigotes. Y porque estáis hablando están comentando
algunas personas que nos están viendo que sois una de las editorial que más les gusta. Están comentando también las portadas, que sí que es verdad que son portadas muy visuales, están muy chulas, ¿no? Son libros que si tú ves la portada en una librería, al final te entra por los ojos. Pues cosas como la que estáis enseñando, ¿no? Efectivamente, son yo creo muy visuales, ¿no? Que también es importante porque al final es la carta de presentación de un libro, la portada. Contarnos un poco qué tipo de libros publicáis, es decir, de qué temáticas, qué se puede encontrar alguien que entre en Dos Bigotes. Sabemos que es de temática LGTB, pero entiendo que hay novelas, que tenéis, pues no sé, historias, no sé, contarnos un poco qué tenéis y podéis dar también algunos títulos para que las personas que nos están viendo tengan un poco y que nos recomendáis, porque yo sé que esto igual os ponemos en un compromiso, pero bueno, al final los gustos personales también influyen, ¿no? Como expertos, es decir, ¿qué tipo de literatura es la que estáis publicando o qué puede encontrar alguien en Dos Bigotes? Y a nivel personal, ¿qué obra decís vos, pensáis cada uno de los dos que decís, pues a mí esta me marcó, ¿no? O es la historia más bonita o el libro más bonito que creo que hemos publicado o no sé si también por la historia que pueda tener detrás ciertos libros. ¡Qué difícil, Santi! Mira, pues, está Fede Zaragoza, que es el traductor de Omintern. Hola, Fede, ¿qué tal? Que justo habíamos traído algunos libros para, mejor que contarlos, también se pueden enseñar, que es más... Sí, pero bueno, así por un poco... Tenemos tiempo, tenemos tiempo. Sí, vale, pues llevamos 6 años publicando. En total hemos publicado 51 títulos. Justo salió el 51 durante el principio del estado de alarma, que está ya como todo preparado para salir. Al final no se llegó a distribuir prácticamente en librerías, que esa como novedad cuando otra vez reabran y demás. Pero bueno, hemos publicado 51 libros, publicamos casi mitad traducciones y casi mitad autores que escriben en castellano y hemos ido como muy poquito a poquito. Empezamos publicando bastantes antologías de relatos, publicamos una antología de autores y autoras rusos, otra de autores y autoras africanos, también españoles y españolas. Novela también hemos publicado bastante y luego ya nos metimos con el ensayo, con la novela gráfica y con el teatro. Son un poco como... Y también hemos recuperado algún clásico de la literatura LGTBI que permanecía inédito en castellano y son como las líneas que estamos manejando. Todavía no nos hemos atrevido a publicar literatura infantil, como tú decías antes, porque sí que nos queda un poco más lejano y queremos hacerlo cuando podamos hacerlo bien. Poesía también es otra de las líneas que tenemos pensadas para publicar un poquito más adelante, pero hay un poquito de todo. Como te decía Gonzalo, por ejemplo, es un ensayo que se llama Omintern, como la cultura LGTBI liberó al mundo moderno, que lo publicamos el año pasado. El autor es Gregory Woods y el traductor es Federico Zaragoza y hace un repaso, pues prácticamente todo un siglo por las alianzas que ha habido en el colectivo LGTBI a nivel sobre todo creativo y cultural en el mundo. Es un libro muy interesante para entender también un poco de dónde venimos y cómo ha sido también el proceso creativo del colectivo LGTBI. Nos preguntan por ahí que si el siguiente paso va a ser la poesía. Está ahí un poco pendiente. Tenemos algunas ideas, pero quizás 2021 también. Antes de seguir contándote cosas del catálogo, este año evidentemente es extraño. Nosotros teníamos ya un plan de publicaciones, íbamos a publicar 14 títulos en 2020, todo iba súper rodado y de repente todo se ha quedado un poco paralizado. Hemos tenido que reestructurar calendario. Nuestra idea además va a ser, queremos que las librerías también se recuperen y no queremos llenar de novedades ahora mismo las librerías, sino que vamos a reducir el número de títulos. Publicaremos unos 7 títulos de aquí a final de año, si todo va bien, porque ahora todo está un poco, bueno, pues ya se verá.
y ya a ver si en 2021 podemos retomar la normalidad, ya no la nueva normalidad, sino una normalidad más normal y más consistente. Y era que decía Gonzalo, como proyectos que teníamos un poco entre manos ahora, lo dejamos un poquito más adelante, pero bueno. Y luego también, que no hemos contado antes, otra línea, también sí que es una línea más feminista, como también vinculada con el colectivo LGTBI. Tenemos una colección que se llama Las Imprescindibles, que la autora de toda la colección es Silvia López. De momento tenemos 3 volúmenes en Las Imprescindibles, que lo que hace Silvia es analizar el pensamiento de teóricas feministas contemporáneas y hacerlo accesible a la mayoría de los lectores y lectoras. Da como las claves de estas autoras feministas y las hace accesibles. Hemos publicado un libro dedicado a Judith Butler, otro a Kate Millett y otro a Simone de Beauvoir. Y también, pues eso, la temática feminista y sobre todo delegando en gente experta en feminismo también es otro de los intereses de Dos Bigotes. En ese sentido, o en esa dirección, publicamos a finales del año pasado esta novela gráfica. Se llama Comando Malva. Tenéis por aquí. La autora es Pilar Oliver y la gráfica es Olga Carmona Peral. Y es un libro pues, bastante feminista que narra cómo un grupo de mujeres crean un comando al que llaman Comando Malva para luchar contra el patriarcado a raíz de los últimos crímenes machistas y crímenes contra las mujeres que se estaban produciendo. Es un poco el punto de partida y luego asistimos a los debates que se forman entre ellas y cómo establecen qué acciones llevar a cabo. Y también hace como una genealogía del feminismo que es muy bonita también de leer. También el tema de hacer genealogía tanto del feminismo como del colectivo LGTBI pensamos que es bastante importante. También en este sentido hemos publicado, por ejemplo, Vestidas de Azul, que es un ensayo de Valeria Vegas, en la que explica cómo los medios, el cine, la prensa, la televisión abordaban la temática o se referían a la mujer transexual durante la transición española. Y parte de un documental que se llama Vestida de Azul reúne a sus protagonistas y a través de la vida de cada una de ellas pues aborda un conflicto, una problemática social a la que se enfrentaban y se siguen enfrentando las mujeres transexuales. O sea que tenéis mucha variedad. Sí, a mí sí. me parece muy interesante lo que estáis hablando de las publicaciones feministas, porque yo al menos personalmente no entiendo el movimiento LGTB si no es enmarcado dentro de la lucha feminista, porque al final nuestras discriminaciones de todas las identidades, ¿no? de gays, lesbianas, bisexuales, transexuales y más identidades, vienen del machismo y del heteropatriarcado, ¿no? Entonces me parece muy interesante. Sí que es cierto que estamos asistiendo a muchos debates dentro del propio feminismo, ¿no? Que se están replanteando ciertas cosas y que, bueno, que quizá algunas veces podemos, entre el movimiento LGTB y algunas feministas no está de acuerdo, pero creo que precisamente esa es la esencia del propio feminismo, ¿no? Es decir, frente a un heteropatriarcado con unas normas inamovibles y dictadas, nosotras somos capaces de debatir, somos capaces de avanzar, somos capaces de rebatirnos y somos capaces de integrarnos, ¿no? Yo creo que es muy importante también porque quizás en las nuevas generaciones, ¿no? Porque sí que es cierto que los que tenemos una edad que hemos crecido casi sin referentes, yo quizás tuve alguno, pero muy poquito, sí que tenemos una conciencia de lo que ha supuesto conseguir los derechos, ¿no? En este país, de esa ley de peligrosidad social que nos metía en las cárceles, que estuvo vigente hasta después de llegada a la democracia, de lo que costó conseguir la ley del matrimonio, que más allá de la ampliación de derechos, yo creo que fue un icono en la conquista de la dignidad del propio colectivo, ¿no? Es decir, por primera vez se reconoce que somos personas con los mismos derechos
que el resto, ¿no? Pero sí que es cierto que creo que las nuevas generaciones, o parte al menos, no creo que sea positivo generalizar, que ya han nacido, yo les llamo la generación del matrimonio, porque ya han nacido con el matrimonio, no son conscientes muchas veces de lo que ha costado conseguir esto y de lo que cuesta mantenerlo, porque los derechos se conquistan, pero tal como se conquistan, se pueden perder. Y en ese aspecto creo que el feminismo, como una teoría vertebradora de todo el movimiento LGTB, es fundamental, con todos sus debates, con todas sus contradicciones a veces, pero creo que es fundamental, ¿no? Por eso me parece muy chulo y muy interesante que también publiquéis dentro de esa temática LGTB libros feministas, porque me parece muy necesario, ¿no?, que nos sigamos formando en feminismo. Ahora quería preguntaros también un poco más acerca de la editorial, es decir, cómo, por ejemplo, aparte yo sé que tenéis libros en Berkana, ¿dónde puede ser? Alguien que no viva en Madrid, ¿cómo puede conseguir libros de Dos Bigotes? Pues estamos en cualquier librería de España, podrían estar nuestros libros. Trabajamos con una distribuidora a nivel nacional que se encarga de almacenar y comercializar los libros a través de las librerías y estamos en cualquier librería de España, podrían encontrar libros de Dos Bigotes y si alguien va y no lo encuentra, lo puede pedir a la librería lo pide a la distribuidora y en plazo de un día o 2 días se lo entregan. En principio están muy accesibles los títulos de Dos Bigotes. Si alguien vive fuera de España, lo más fácil es el ebook, que también casi todo el catálogo está en formato digital, porque es verdad que tenemos muchos lectores y lectoras que viven en países latinoamericanos como México, Argentina, Chile, Perú, que la distribución es como un poquito más lenta y justo además ahora mismo es bastante más complicado el tema de llevar libros a Latinoamérica y eso pues también tenemos en formato digital prácticamente casi todos los libros. Pero sí que... Eso no, justo... Sí, no, perdona, justo os iba a preguntar por el formato digital, que me parece muy interesante, sobre todo, ¿no?, en esta conciencia también, aunque sí que es cierto que los libros en papel tienen ese misterio, ¿no?, eh, ese sentimiento que nos da. Me gusta mucho leer en papel, pero sí que es cierto que también con el compromiso con el medio ambiente, ¿no?, creo que tenemos que avanzar también en esa cultura de ir eliminando todo lo que podamos en papel y me parece muy interesante. Esto es lo que yo creo, ¿eh? Vale, Pero ahora... ahora vosotros me decís lo que pensáis sin problema. Yo creo que, a ver, sí que es cierto que se puede ser sostenible teniendo libros en papel, evidentemente, pero yo personalmente intento consumir también ebooks por un poco y no solo en la literatura, en mi propio trabajo intento no consumir mucho papel, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo está o sea, la gente compra mucho, consume mucho ebook o es más en papel lo que os solicitan? Pues, a ver, nosotros cuando pusimos Dos Bigotes en marcha, la idea era publicar libros en papel, porque somos lectores de libros en papel, y a los poquitos meses dimos el salto al digital, también para ofrecer que cada persona pudiera elegir el formato en el que quería leer los libros de Dos Bigotes. Es verdad que también se puede ser sostenible con una editorial en papel, pero tienes razón en que la tendencia debe ser a respetar más pues, el medio ambiente. En nuestro caso, lo que podemos hacer es ajustar bastante las tiradas, no hacer tiradas enormes que quizás se van a quedar libros almacenados en un rincón y que no van a tener ninguna salida. Entonces, pues intentar ir como más poco a poco. Tampoco eso, publicar 2.000 ejemplares de un libro al principio, sino hacer menos, luego reimprimir e ir controlando un poquito más el tema de las tiradas. En el caso del digital, es verdad que en los últimos meses ha habido un repunte para nosotros, por lo menos, en cuanto a ventas digitales, más allá del tema del coronavirus, con el que de librerías ya venía un poquito de antes. Y sí que hay libros que han sido muy vendidos en digital. Es verdad que
a nivel de sostenibilidad económica de una editorial es muy complicado vivir únicamente del digital porque el precio es mucho menor que un libro en papel, el porcentaje que se queda un autor o nosotros como editorial es muy pequeñito y no podríamos amortizar una traducción del libro, por ejemplo, y un pago de derechos de autor únicamente con las ventas en digital. Es como... tampoco es ni siquiera un extra, lo hacemos únicamente por ofrecer a la gente por compromiso cualquier tipo de formato, sí. Sí, que de todas formas, con lo que habláis de la sostenibilidad, en la actualidad existe un sello de calidad en el cual el papel que tú utilizas se produce de manera sostenible. Es decir, que yo es que ahora no podría imaginar un mundo sin libros que no sean en papel todavía. Así que, por favor, no lo quitemos todavía. No, pero me parece interesante antes aportar, y que expliquéis, por ejemplo, Perdón, no te he escuchado, Gonzalo. Claro, eso tú ahí... Sí, que no, eso digo, que lo importante es... ¿Ahora me escuchas, Santi? Sí, ahora sí, es que se me había entrecortado. Ahora no te escucho. Sí. Nosotros. Ahora sí. Vale, ya está. ¿Me escuchas ahora? Que no, lo que digo que perfecto. Es que... Sí. Vas con un poco de retardo, pero te escuchamos. Que no hay que confiar eso, que el papel que utilizamos, pues que tenga el sello de calidad, el sello en el cual demuestra que el papel se produce de manera sostenible, ¿no? Y con eso ya, pues sí que ayudas a que la producción de tus libros pues sea de acuerdo con las normas establecidas. Mira, justo Santi, acaban de preguntar, me parece que justo lo acabo de ver, que está ahora más arribita. Lo del ministerio, si los ¿no? libros se pueden encontrar en formato digital en bibliotecas, pues justo sí, porque también todo el proceso de distribución tanto de el libro en papel como el libro digital pasa por una distribuidora. No podemos nosotros, como Dos Bigotes, ni vender en librería directamente, ni vender en plataformas digitales directamente, sino todo es a través de una distribuidora. En este caso, la distribuidora digital se encarga de la puesta a disposición de los ebooks en bibliotecas que lo solicitan, no solamente en plataformas digitales, en bibliotecas. Me parece muy interesante y me parece muy interesante sobre todo también lo que habéis contado del sello de calidad del papel, porque yo personalmente no lo sabía, creo que mucha gente no lo sabe y que mucha gente igual no consume libros en papel o no lee libros en papel, precisamente por eso, cuando realmente hay una forma de leer libros en papel que sea sostenible también medioambientalmente, ¿no? Y que además estamos contribuyendo. También me parece interesante que digáis que, pues que evidentemente un ebook es el beneficio o la parte que deja tanto autores, traductores, editoriales, etcétera, es muy pequeño y que seamos conscientes de que las editoriales y los autores no podéis vivir solamente de los libros en digitales por muy sostenibles o evidentemente que sean, que luego también habría que ver los dispositivos en los que leemos esos ebooks cómo son de sostenibles, ¿no? Por las baterías y materiales que utilizan, etcétera. Pero me parece muy interesante que lo hayáis dicho porque yo creo que mucha gente no lo sabía y yo personalmente no lo sabía y creo que mucha gente puede también animar a buscar ese sello de calidad a la hora de comprar un libro, eso para empezar. Y que sepan que la editorial Dos Bigotes también es una editorial comprometida, ¿no?, con el medio ambiente y que sus libros se imprimen en ese papel ecológico. Ahora mismo la mayor parte también del resto, de papeles, ¿no? La mayor parte de papeles que se utilizan respetan son normas internacionales. Digo que la mayor parte, tampoco somos expertos, pero sí que la mayor parte de papeles también hay papeles reciclados, es decir que está muy bien. No es la mayor fuente de destrucción. No, evidentemente. Y sobre todo, además, cuando se consume cultura. Quería preguntaros también qué retos veis vosotros que tiene ahora mismo la cultura LGTB por delante. ¿O por dónde debería ir? No solo a nivel de literatura, o sea, os podéis mojar si queréis en otras disciplinas, si no tampoco pasa nada. ¿Qué retos veis vosotros por delante, tanto en el sector cultural? Pues yo creo que
el reto es reflejar la diversidad en toda su extensión. Y también está mal que lo digamos nosotros como chicos cis, blancos, gays, que estamos en posición privilegiada dentro del colectivo, pero la tendencia debería ser esa, que dar voz a aquellas personas que habitualmente no la tienen o tienen menos visibilidad y menos representación de todo tipo. Tanto de tema identitario como de orientación, como de raza, como de clase social. Ahora, creo que os hemos... A ver, sí, os hemos perdido. Perdón, ha sido la batería que se estaba acabando. Y no nada, te preocupes. Comentaba eso, que la tendencia debería ser, pues, ser más sensibles a toda la diversidad del colectivo y que todas las siglas se vean reflejadas y representadas. A ver, que os hemos vuelto a perder. Bueno, les hemos perdido, entiendo que están conectando. A ver, les hemos perdido. Vamos a ver si podemos volver a conectar. Aquí están. A ver. Ahora, Perdón. Ya estamos. Las cosas que tiene el directo, no pasa absolutamente nada. Perdón, ha sido la falta de batería suficiente, pero ya estamos conectados otra vez. No os preocupéis, no pasa nada. Estabas hablando tú, Alberto, que no te hemos escuchado. Si quieres volver a empezar lo que estabas comentando. Sí, pues justo preguntabas acerca de los retos a nivel cultural del colectivo LGTBI, y lo que un poco pensábamos es eso, que el reto está en que la cultura refleje toda la diversidad del colectivo, que cualquier sigla o cualquier letra de la sigla del colectivo se sienta identificada y reflejada con las creaciones culturales que se estén haciendo, y un poco eso, ser sensibles tanto a nivel identitario como de orientación, como de raza, clase social, y bueno, lo que decía antes, que pues eso, no perder de vista a la gente que habitualmente no tiene voz, está menos representada y menos visibilizada, y un poco la tendencia debería ser esa, y un poco que realmente haya un compromiso real por la visibilidad, por la reivindicación y por eso, pues fomentar la diversidad. Sí, y una pregunta, perdón, Gonzalo, sigue. No, solo añadir que para apoyar esa visibilidad y para que la cultura la pueda reflejar, también lo que tenemos que hacer cada uno y cada una de nosotros y de nosotros es apoyar la cultura LGTB en general. Si no la apoyamos y si no apoyamos a los creadores que están ahí, a los autores, a las autoras. Os estamos escuchando un poco mal. A ver, ahora mejor. A ver, ahora estabas diciendo que si no apoyamos a los creadores. Sí, que si no apoyamos a los creadores y las creadoras de cultura, esta no podrá subsistir. Así que yo siempre animo a que pues veamos pelis LGTB, que leamos libros de autoras y de autores también LGTB, ¿no? Que sí que tengamos en cuenta que la cultura, que es importante nuestro apoyo y que cada uno desde su ámbito personal puede hacer bastante. Una pregunta que me había surgido, ¿os llegan propuestas, quizás tampoco lo podáis saber, ¿no? Pero ¿os llegan propuestas de autoras o autores trans? Sí. Porque sí que es cierto que
Por ejemplo, en el mundo de la música sí que tenemos algunos referentes artísticos, como pueden ser Viruta, como pueden ser Alicia Ramos, pero muchas veces viven situaciones muy precarias por la propia situación que viven las personas trans, que afrontan, sobre todo las mujeres trans, un 80% de paro, ¿no? Y tenía curiosidad porque muchas veces esa invisibilidad le lleva a que, pues, por decirlo mal y pronto, aunque sea políticamente incorrecto, ¿no? Si no tienes para comer, digamos que, ¿cómo te vas a plantear escribir? Y yo creo que la escritura, para la gente que le gusta, puede ser también una válvula de escape a muchas veces a esos problemas, ¿no? ¿Cómo veis el sector de la creación enfocado especialmente en las autoras y en los autores trans? Pues es verdad lo que tú dices, el colectivo trans vive situaciones muy precarias y muy vulnerables en comparación con el resto de letras del colectivo LGTBI. Y es verdad que, bueno, que lo que tú decías, si no tienes para comer, es muy complicado que te puedas poner a escribir o a crear cualquier contenido cultural. Es verdad que nos llegan propuestas de autores y autoras trans. Es una parte más pequeña en comparación con obras de autores y autoras gays, lesbianas o bisexuales, pero creo que justo el colectivo trans es quien más está haciendo por sacar adelante proyectos culturales más alternativos, más diferentes, más radicales de algún modo, más comprometidos con el colectivo y con la sociedad. Antes hemos sacado justo un libro que se llama Asalto a Oz, que publicamos el año pasado, que el subtítulo, por resumir un poco, es Antología de relatos de la nueva narrativa queer. Queer un poco como palabra que puede englobar como paraguas, diferentes identidades y orientaciones. Sí, justo por eso. No es como un reclamo comercial, sino que es únicamente por englobar a más sensibilidades dentro del colectivo. Y muchos o algunos de las autoras son autores y autoras trans, que reflejan realidades muy diferentes al resto de relatos que forman parte de la antología, y quizás lo más interesante del libro es descubrir estas voces. Hay, por ejemplo, una autora que se llama Alana Portero, que además, si no la seguís en Twitter, debéis seguirla porque aprendéis mucho con todo lo que cuenta Alana. También está Darío Gael Gómez de Barreda, Elizabeth Duval, forman también parte del libro. Y yo creo que son como descubrimientos quizás más especiales para nosotros. Y luego también, como comentábamos antes, con Valeria Vegas hemos trabajado en Vestidas de Azul, que aborda la temática de la transexualidad en la transición. Si todo va bien, publicaremos también con Valeria otro libro en 2021. Y efectivamente, también la búsqueda de referentes del colectivo trans es un poco uno de los pilares que yo creo que también debe mover a cualquier creación cultural que se esté desarrollando ahora mismo. Y por finalizar un poco y ser un poco cañero, os voy a poner un poco así en compromiso. A nivel institucional, es decir, si hablamos de instituciones, en general, no me estoy refiriendo a ninguna en concreto, de ningún color político en concreto, yo creo que tiene que haber una promoción cultural desde lo público. Esto es una opinión personal, ¿vale? Sobre todo porque no todo el mundo puede tener acceso por temas económicos o por otros muchos temas a la cultura como otras personas, y creo que ahí lo público tiene una labor fundamental, ¿no? De acercar la cultura a todo el mundo, ese concepto de la barraca de la Segunda República, ¿no? ¿Qué pensáis? Ya no que se está haciendo mal, vamos a hacerlo en positivo. ¿Qué pensáis que se puede hacer desde las propias administraciones públicas
para mejorar, digamos, la difusión y la promoción de la cultura LGTB? Por ejemplo, ¿faltan certámenes de literatura LGTB? ¿Hay certámenes? ¿Hay concursos? ¿Hay algo? Se pueden hacer tantas cosas. Bueno, primero quizás, yendo un poco al ámbito más general, es qué se puede hacer por la cultura, ¿no? Quizás sería la primera reflexión, y cuando antes de unas elecciones en debates electorales nunca se habla de cultura, cuando es un tema menor casi en todos los ámbitos de la sociedad, excepto, fíjate, que llega una situación tan terrible como la que estamos viviendo. Tenemos que estar en casa encerrados 2 meses, y ¿qué hubiéramos hecho sin libros, sin cine, sin series de televisión? ¿Qué hubiéramos hecho sin la ayuda de la cultura? Yo creo que muchos, no sé si hubiéramos resistido también sin poder llenar esas horas, ¿no? Que de repente las hemos visto vacías. Evidentemente se puede hacer, queda por hacer todo, tanto el apoyo a la cultura en general, y imagínate ya por la cultura LGTB en concreto. Todo lo que se puede hacer es poco, no hay... todo es muy, muy minoritario. Fíjate, solo por decir un caso, nosotros estamos en la feria LGTB que hay en Madrid con motivo del orgullo desde hace... Este sería el 5.º año, creo. El 6.º, porque justo sí, empezó en 2014, cuando empezamos como editorial. Nosotros estamos porque Mili Hernández de Bercana, que se empeña en las cosas y las consigue, pidió un permiso al Ayuntamiento de Madrid para poder montar la feria. Aquí cuenta mucho sobre la iniciativa individual, y hay que pelear mucho y hay que luchar por conseguir cosas. Y yo creo que el gran problema que subyace en general es la poca importancia que se le da a la cultura. Y si se le da poca importancia a la cultura en general y a la literatura menos, quizás, pues a la cultura LGTB, pues imagínate, yo no sé si la clave es solo un tema de financiación y de apoyo público. Evidentemente podría ser importante, pero volvemos al tema que hemos empezado a hablar, con el que hemos empezado a hablar, al tema de la educación, que estuviera muy, muy, muy metido, ¿no? La importancia de que la formación cultural fuera muy buena dentro del propio sistema educativo, ¿no? Es decir, que el cambio al final reflejaría, o la situación actual es un reflejo de una situación general. Lo que también sí que se está haciendo, por decir algo bueno que sí que está pasando ahora mismo, es que, como comentábamos antes también, el tema de bibliotecas, que es como algo muy básico para que cualquiera pueda acceder y pueda leer cualquier tipo de libros. Es verdad que durante muchos años las bibliotecas han tenido un presupuesto nulo para poder adquirir nuevas publicaciones. Parece que esto está empezando a cambiar, pero muchas bibliotecas públicas también tienen sección de temática de género, LGTBI, incluso feminismo, que sí que hay como de hecho en Madrid, perdón por un pequeño apunte, de hecho en Madrid es que lo obliga a las leyes. Es decir, es que las leyes autonómicas indican que en las bibliotecas tiene que haber una sección LGTB, ¿no? Sí, justo, claro. Es lo que también pues comentábamos. También por ley tiene que haber charlas en colegios, institutos de sensibilización con el colectivo LGTBI, entre otras muchas charlas que también tienen que dar en colegios e institutos. Y es verdad que sí que están obligados, pero por la experiencia que tenemos nosotros o por los mails que nos llegan, es verdad que yo creo que ya depende de qué biblioteca, cómo quiere hacer las cosas, pero que en general sí que se quieren hacer bien, que al final tú puedes tener como un cupo obligado de este tipo de libros, pero buscarlos de cualquier forma. Y yo creo que sí que... Y ponerlos en sitios que no se vean, etcétera. Claro, yo creo que sí que se está haciendo un buen trabajo en este sentido. Es verdad que todo lo que... pues que es muy difícil
depender de cosas públicas porque bueno, sabemos cómo está el tema para muchísimos sectores y es algo muy complicado, pero no sé, es que tampoco solemos pedir nada nosotros y es verdad que es como es verdad que en un país donde tantísima gente y tantos sectores lo pasan muy mal, la cultura es uno más de tantos y justo el LGTBI pues también es pues un sector también más vulnerable para todo este tipo de situaciones, claro. Pues hemos llegado a la hora, que es lo que podemos estar en directo. Por parte de Kogan bueno, y mía también personalmente, agradeceros esta horita que habéis compartido con nosotros, con nosotras y con nosotres, la predisposición que habéis tenido desde el primer momento, animar a la gente a que consuma cultura LGTB, cultura en general y cultura LGTB en particular no solo si son LGTB, y la última palabra es para vosotros, si queréis añadir algo más. Pues agradecerte la invitación tanto a ti como a Kogan y a todas las personas que han visto el directo y nos han acompañado. Y también agradecer el apoyo en especial que hemos tenido en los últimos meses, que ha habido un parón generalizado en el sector editorial de librerías, etcétera. Y bueno, han sido 2 meses un poco complicados para todos que formamos parte del sector del libro, pero agradecer por el apoyo que hemos tenido en este tiempo, que hemos sentido pues eso, mucha cercanía por parte de muchísima gente y nada, que esperamos que todo se solucione prontito para volver otra vez a hacer presentaciones, eventos y hacer cositas por ahí. Pues muy bien, pues muchas gracias chicos y también muchas gracias a todas las personas que nos han estado acompañando y haciendo también muy dinámico este directo. Nada, os veo prontito, espero. Ojalá, ¿vale? Ojalá. Un besito. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.